La Navidad debía ser un día de amor, paz y unión familiar. Pero para mí, fue el inicio de mi infierno personal. Mi esposa me entregó los papeles del divorcio frente a toda su familia, y cuando sus risas crueles comenzaron a resonar en el comedor, entendí que no había perdido una esposa, había pasado más de una década durmiendo con mi enemiga. Esa noche, entre las luces parpadeantes y los villancicos que sonaban a burla, comencé a planear mi venganza. Si alguna vez te traicionaron cuando menos lo esperabas, si te hicieron sentir pequeño en el momento más vulnerable, quédate. Suscríbete a este canal, deja tu like y escucha atentamente hasta el final, porque esta historia demuestra que incluso en Navidad, la justicia puede tener un sabor tan helado como la nieve que caía esa noche. Me llamo Iván, tengo 42 años, y durante más de una década, creí haber construido una vida sólida, un refugio contra las tormentas del mundo, junto a la mujer que amaba, Valeria. Ella era mi compañera, mi aliada, mi paz. O al menos, eso fue lo que me hice creer a mí mismo, hasta que descubrí que la sonrisa que me ofrecía cada mañana ocultaba la traición más fría y calculada. Desde hacía meses, quizás un año, Valeria se había convertido en una extraña que habitaba mi casa. La distancia entre nosotros no se medía en metros, sino en silencios. Las cenas, antes llenas de conversaciones sobre nuestros sueños y proyectos, ahora eran un campo minado de monosílabos. Los mensajes de texto, que solían ser cariñosos, se volvieron breves, casi telegráficos. Intenté, con la torpeza de un hombre que aún ama, romper ese hielo. Le preguntaba si estaba bien, si el trabajo la estresaba, si había algo que yo pudiera hacer. Pero sus respuestas eran siempre un muro. Estoy cansada, Iván. No todo en la vida gira en torno a ti y tus preocupaciones, me espetaba, sin levantar la vista de su teléfono. Y yo solo asentía. No quería discutir. El conflicto nunca fue mi fuerte, y en mi negación, confundía la paz con la rendición. El origen de esa distancia, siempre lo supe, tenía un nombre, su familia. Valeria venía de una cuna de oro, hija de un empresario arrogante y clasista, don Armando, un hombre que nunca aprobó nuestro matrimonio. Para él, yo era una anomalía, una mancha en su perfecto linaje. No tenía apellidos importantes ni millones heredados en el banco. Mi fortuna la había construido con mis propias manos, con mi mente. Mi capital era mi trabajo, mi dignidad y un amor por su hija que yo creía incondicional. Pero para ellos, para esa familia que medía el valor humano en cifras bancarias, eso nunca fue, ni sería jamás, suficiente. Ese año, a pesar del frío que sentía en mi matrimonio, quise creer en la magia de la Navidad. Preparé todo con un esmero casi desesperado, como un último intento de reavivar una llama moribunda. Decoré la casa con luces cálidas, cociné su postre favorito, un tiramisú cuya receta me había enseñado su abuela. Y compré su regalo, un reloj de oro, elegante y atemporal, con una frase simple grabada en la parte trasera: «Gracias por ser mi hogar». Cuando llegamos a la mansión de sus padres, el ambiente era el de siempre. Risas forzadas, copas de champán caro, música navideña sonando en un sistema de sonido impecable, y esa falsa cordialidad que siempre enmascara el desprecio. Su padre me dio una palmada en la espalda que se sintió como un empujón. Su madre me dio un beso en la mejilla que dejó un rastro de hielo. Su hermano me estrechó la mano mientras sus ojos me medían de arriba abajo. Durante la cena, sentí la mirada de don Armando clavada en mí, con esa sonrisa altiva que nunca llegaba a sus ojos. Yo intentaba mantener la calma, participar en conversaciones superficiales sobre política y negocios. Pero algo en la atmósfera me incomodaba. Había una tensión extraña, una energía expectante. Como si todos estuvieran esperando el acto final de una obra de teatro. Y entonces, justo después del plato principal, Valeria se levantó. Sostenía su copa, y con una voz serena, casi ensayada, dijo: «Antes de brindar por la Navidad, tengo un anuncio importante que hacer. Un regalo para la familia». Sacó un sobre de color rojo intenso de su bolso de diseñador y lo deslizó sobre la mesa, justo frente a mí. «Feliz Navidad, Iván», dijo, su voz desprovista de toda emoción. Por un instante, un estúpido y fugaz instante, creí que era una carta de amor, una reconciliación. Pero al abrirlo, al ver los encabezados legales, sentí un golpe seco y brutal en el pecho. Eran los papeles del divorcio.
El silencio en la mesa duró apenas 3 segundos. Y entonces, escuché lo impensable, risas. No risas discretas. Risas ahogadas primero, que luego se convirtieron en carcajadas abiertas, crueles, liberadoras. Su hermano, con la cara enrojecida por el vino, levantó su copa y gritó, por fin te libraste de este idiota arribista. Su madre aplaudió, divertida. Ay, Valeria, hija, siempre supe que podías aspirar a mucho más. Ya era hora. Su padre simplemente asintió, con esa sonrisa de triunfo, y me miró como si yo fuera un insecto al que acababan de aplastar. Mientras ellos reían y celebraban, mi cuerpo se congelaba. Las palabras no salían. El aire no llegaba a mis pulmones. Solo los miraba, uno por uno, grabando sus rostros, sus sonrisas, en mi memoria. El vino en mi copa de repente sabía a veneno. El reloj que había comprado con tanto amor seguía en el bolsillo de mi chaqueta, su peso ahora era una burla, un recordatorio inútil de un hogar que nunca existió. Finalmente, reuní las fuerzas que no sabía que tenía. Me puse de pie lentamente. Respiré profundo. Y con una calma que lo sorprendió, dije, gracias. Todos se callaron. Gracias por mostrarme, de una vez por todas, lo que realmente son. ¡Feliz Navidad! Y sin mirar atrás, me fui. Esa noche, conduje durante horas, sin rumbo. Nevaba. Los copos de nieve se estrellaban contra el parabrisas, y el volante temblaba entre mis manos, igual que mi corazón. Pero en medio de ese océano de dolor y humillación, una idea, fría y afilada como un iceberg, comenzó a crecer. Si ellos me habían usado, si me habían ridiculizado y despreciado como a un objeto, entonces yo haría que cada uno de ellos pagara el precio de su arrogancia. No con gritos. No con violencia. Sino con la única arma que ellos nunca habían valorado en mí, mi inteligencia. Durante años, había trabajado como director de estrategia en la empresa familiar de Valeria. Yo había sido el cerebro silencioso detrás de su crecimiento exponencial. Diseñé las estrategias de mercado, forjé las alianzas internacionales y redacté los contratos que la mantenían a flote y rentable. Pero lo que ellos, en su soberbia, nunca supieron o nunca quisieron entender es que la mayoría de esos documentos, esas patentes, esas licencias comerciales, por una cuestión de estrategia fiscal que yo mismo había diseñado, estaban registradas a mi nombre o a nombre de sociedades controladas por mí. Legalmente, sin que ellos fueran conscientes de la magnitud, yo era el dueño de casi todo el imperio. Los siguientes meses fueron una obra maestra de demolición silenciosa. Mientras Valeria publicaba en sus redes sociales fotos de su nueva vida de soltera, de su liberación, de sus viajes a Bali y a París, yo trabajaba en la sombra. Desde una pequeña oficina alquilada, comencé a desvincular sus contratos principales, a redirigir los fondos a mis propias cuentas, a transferir las licencias comerciales a mi nueva compañía. Cada movimiento fue tan sigiloso, tan legalmente impecable, que ni su equipo de abogados notó el agujero negro que se abría bajo sus pies. Yo la observaba. Desde la distancia, viendo cómo celebraba en un barco que se hundía, sin saber que yo era quien estaba abriendo las compuertas. Y así fue. Era un caluroso día de agosto cuando recibí la llamada. Era su padre, don Armando. Su tono había cambiado drásticamente. Ya no sonaba arrogante, ni poderoso. Sonaba desesperado, casi suplicante. Iván, necesitamos hablar. No sé qué está pasando. Las cuentas están bloqueadas. Los socios internacionales nos han dado la espalda. Estamos al borde de la ruina. Yo, al otro lado de la línea, hice una pausa y respondí con una voz serena, «Qué pena, Armando. Pero eso es lo que pasa cuando confías en la gente equivocada y desprecias a la correcta». Y colgué. Semanas después, el imperio familiar de los de la Fuente se derrumbó como un castillo de naipes. La noticia fue un escándalo en los círculos financieros. Valeria perdió todas sus propiedades, su apellido fue ridiculizado en los medios, y sus padres tuvieron que vender su preciada mansión para intentar cubrir una mínima parte de las deudas. La misma casa donde me habían humillado en Navidad. ¿Y sabes quién la compró en la subasta, a un precio de ganga? Yo. El día que me entregaron las llaves, me paré frente a esa puerta imponente. Respiré hondo y sonreí. El eco de sus risas aún resonaba en mi mente, pero esta vez,
Yo era quien tenía la última palabra. Reformé la casa por completo. Arranqué los papeles tapiz ostentosos, cambié los muebles dorados por un estilo minimalista y cálido. Y cuando estuvo lista, la cedí a una fundación que yo mismo creé, un hogar para personas mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Porque si algo aprendí en todo ese proceso, es que la mejor venganza no es destruir. Es construir algo mejor sobre las ruinas que ellos dejaron. Meses después, Valeria me buscó. Nos vimos en una cafetería neutral. Tenía los ojos vacíos, la ropa cara ahora le quedaba grande. Ya no había rastro de la mujer poderosa que conocí. Iván, por favor. No tengo a dónde ir. Mi familia me culpa de todo. No tengo nada. Por primera vez, no sentí odio, ni satisfacción. Sentí una profunda lástima. Saqué de mi bolsillo el reloj de oro que le había comprado aquella Navidad y lo puse sobre la mesa. Esto era para ti, le dije. Pero nunca lo mereciste. Ella lo miró y rompió a llorar. Y fue en ese momento de quiebre que me confesó la verdad que lo cambiaría todo. No fue solo una humillación, Iván, dijo entre sollozos. Fue un plan. Mi padre, él descubrió hace un año que tenía una enfermedad terminal. Los médicos le dieron poco tiempo. Me quedé helado. Ella continuó, su último deseo era verme bien posicionada, casada con alguien de nuestro círculo, alguien que pudiera fusionar nuestro apellido con otra fortuna. Él te odiaba, te veía como un obstáculo. La humillación de Navidad no fue espontánea. Fue una estrategia calculada para forzarme a dejarte, para que yo quedara libre y pudiera aceptar la propuesta de matrimonio de otro hombre, un socio de mi padre. El divorcio era mi regalo de Navidad para él, la prueba de que su hija obedecía hasta el final. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. Mi venganza, que yo creía tan personal, había sido en realidad la respuesta a una conspiración familiar mucho más oscura y trágica. Yo no solo había sido humillado, había sido una pieza a sacrificar en el tablero de ajedrez de un hombre moribundo. Le dejé el reloj sobre la mesa y me fui. No volví a mirarla. Hoy, cuando llega la Navidad, no pienso en el dolor. Pienso en la lección. Mi venganza no fue destruirla, fue reconstruirme a mí mismo sobre los cimientos de su traición. Porque mientras ellos lo perdieron todo por su orgullo y sus planes retorcidos, yo encontré algo que el dinero y la arrogancia nunca podrán comprar, paz interior. A veces, la traición es el regalo más valioso que puedes recibir. Te enseña quién eres, qué vales y, lo más importante, en quien jamás volverás a confiar. Y aunque la justicia humana puede tardar, la de Dios, con sus giros irónicos, siempre llega en el momento perfecto. ¿Alguna vez alguien te humilló cuando solo querías amar? Escríbelo en los comentarios. Y recuerda, estas son historias de venganza, pero el verdadero poder está en perdonar, no para ellos, sino para ti. Jesús está regresando, y solo Él puede convertir tu dolor más profundo en un propósito eterno.